Y a continuación, el nearshoring, impulsado por el avance tecnológico, está redefiniendo el panorama inmobiliario en términos de demanda, precios, tipos de propiedades y sostenibilidad. Las regiones que logren adaptarse a estas tendencias verán un crecimiento significativo en su sector inmobiliario. Pues demos la bienvenida a Giovanni D'Angostino, presidente de Newark México, con la ponencia Nearshoring y Tecnología, una perspectiva desde el sector inmobiliario. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero agradecer la invitación, ¿no? Mario, muchas gracias de verdad por el honor de permitirme estas palabras con el equipo. A todos los presidentes, a los representantes de sección, verdaderamente honrado por la invitación. Y bueno, desafortunadamente el ponente que abrió ya pues creo que ya dijo todo lo que teníamos que saber. Gracias, José Carlos. Así que bueno, pues voy a tratar de que mi presentación sea un poquito menos aburrida de lo que pudo haber sido. Tengo que empezar por aprender a mover el ¿sí? Ahí está. Ok, ya no les voy a repetir mucho todo el tema de si ya nos dieron una clase maestra, ¿no? Aquí nuestro amigo José Carlos, y que, bueno, pues hablaba de un poco de qué es el nearshoring, qué es lo que ha hecho que nuestro país, ¿no? Sea clave para esto, y cómo empieza, ¿no? Porque como que todos lo tenemos ahorita como un producto de moda, ¿no? El nearshoring se oye por todos lados y de pronto no entendemos que viene de mucho más atrás, ¿no? Empezando porque, bueno, pues en los 60s, ¿no? Las primeras, pues se da todo el desarrollo de la frontera para justamente recibir el programa, ¿no? de Maquila, que fueron nuestros primeros pasitos hacia, ¿no? abrirnos hacia el mundo, para después entrar ya en regiones en los 80s, donde se fueron desarrollando diferentes secciones, ¿no? Y empezamos a impulsar de manera importante pues toda la zona en la industria automotriz. De ahí en los 90 ya empezamos a ser centros de consumo masivos, ¿no? Se firma el NAFTA, ¿no? o el TIMEC, ¿no? Y para que en los 2000 ya empiecen a llegar institucionales, 2010 sector automotriz, como ya nos platicó José Carlos, todo el alineamiento de esta industria y la guerra comercial con China, como también ya nos lo platicaron, en 2020, pues hace que obviamente se convierta esto en una gran oportunidad. Quise también enseñarles, yo dirijo Newmark, que es una empresa de servicios inmobiliarios, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Entonces tengo oportunidad de ver qué tan diferenciador es nuestro país con respecto a todos los demás países, tanto en Centroamérica, que podrían ser un poco más competitivos hacia nosotros, y el resto de Sudamérica. Y aquí pueden ver algunas de las grandes inversiones que se han hecho regionales, ¿no? Donde, bueno, pues empieza por tal vez Univisión, ¿no? Que es una de las que conocemos, donde le compra Televisa, y bueno, pues es que es importante entender que el nearshoring no solamente es lo que todos entendemos como manufactura, ¿no? El nearshoring abarca muchos servicios y van las telecomunicaciones, servicios en general profesionales, sí, manufactura, distribución y otro tipo de servicios, como pueden ver, ¿no? Está Mondelez, que entra con todo recientemente, a pesar de que la empresa lleva años y años en el país. Y así en diferentes partes de la región, en Brasil, en Chile, en Jamaica, ¿no? Hasta en Argentina, que es increíble pensando que tienen los temas que tienen inflacionarios y demás. Esta gráfica a mí me pone un poquito celoso porque, pues, como venimos diciendo, ¿no? Hablamos de nearshoring y México y México y México, y como pueden ver, la inversión extranjera directa todavía increíblemente sigue siendo
más atractiva en un país como Brasil, a pesar de su ubicación geográfica, que México, ¿no? Entonces, y esto complementando un poco la presentación de José Carlos, precisamente es donde tenemos nosotros que darle ese impulso a nuestro país. Estamos, como ya lo vieron y van a seguir viendo en mi exposición, pues estamos bendecidos, ¿no? Estamos pegados al consumidor número 1 del mundo y además tenemos todo para poder recibir la gran mayoría de las inversiones, pero a pesar de todo somos un gran segundo lugar, ¿no? Pocos países, Argentina, que es el que sigue, está bastante lejos todavía, pero Brasil, que sí tiene el doble de población que nosotros, lo cual es una ventaja para ellos, pero finalmente siguen estando muy lejos y no pueden dar el mismo nivel de servicio que nosotros. Entonces esto es un llamado, digamos, a que entre todos y nosotros como gremios y los diputados y los gobiernos, tanto locales como federales, sigamos haciendo esfuerzos interesantes para poder competir contra ellos, que ese es nuestro verdadero competidor. Tenemos algunos retos que vamos a platicar más adelante, pero ¿no? Otra vez de los países de América y el Caribe, como pueden ver, esto era lo que estaba pensado, ¿no? En miles de millones de dólares para entrar de inversión extranjera directa. En 2022 nosotros tuvimos mucho mayor ingreso, pero para 2023 Brasil ya nos dio la vuelta, ¿no? Entonces, otra vez tenemos que tener muy claro qué es, y dijo algo muy interesante José Carlos, ¿no? El medio de comunicación y la forma de comunicar a nuestros clientes, ¿no? A nuestros inversionistas y a nuestro propio gobierno es medular para que esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, finalmente, esto nos lleva a que les pueda ayudar una panorámica de cómo está el mercado inmobiliario. El industrial particularmente, ¿no? Bueno, particular y oficinas, pero en este caso la radiografía de oficinas. Como saben todos, pues después del 2020, el mundo de las oficinas sufrió, ¿no? Un golpe importantísimo porque pues, muchos de nosotros la gran mayoría tuvimos que dejar de ir y cuando regresamos tan paulatinamente que nos gustó, ¿no? Entonces de pronto era pues ya para que me meto al tráfico, ya para que, no sé, tengo que ver a mi jefe, si lo puedo ver un ratito y aprovechar después para ir al súper, ¿no? O sea, entonces, es increíble que cada vez más puestos de trabajo, ¿no? Las nuevas generaciones, y como ya lo mencionó también José Carlos, siendo que somos un país con una edad promedio de abajo de los 30 años, las nuevas generaciones obviamente están pidiendo cada vez más híbrido el trabajo, ¿no? Y por híbrido entendamos, pues están trabajando antes, cuando empezamos a regresar a las oficinas estábamos tratando de hacer 3 días de oficina por 2 de home office, como todos lo conocemos, y hoy en muchos casos están pidiendo 5 días de home office, ¿no? Y tal vez una vez al mes pararse a conocer a sus colegas. Esto definitivamente no ayudó al desarrollo, pero también es importante mencionar que bueno, de 2021 y 2022 creo que fueron los peores momentos de la industria de oficinas y de ahí tanto que estamos en una tasa de disponibilidad no solo no sana, sino yo le diría que en coma de 22%, ¿no? Es decir, prácticamente 1 de cada 4 metros de oficinas está vacío, ¿no? Entonces, pues la industria de oficinas fue la que más difícil tuvo el impacto durante el COVID, junto tal vez con retail, que como lo mencionábamos, se convirtió en e-commerce, y todo se veía negro hasta que nos dimos cuenta de que el e-commerce, sobre todo en países de Latinoamérica, tiene un sistema de funcionamiento curioso. Me tocó hacer una plática en 2018 más o menos, donde yo les decía que en México el e-commerce iba a llegar a su potencial real 10 años después, ¿no?
Y bueno, pues fue 2 años después, ¿no? ¿Y por qué? Porque además, pero finalmente no desapareció el retail por un tema muy importante, que al mexicano nos gusta sentir lo que nos vamos a comprar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se compran unos zapatos por internet y les quedaron chicos, apretados, o pidieron ¿no? las marcas actuales chinas, Shein, un vestidito en el que la modelo se veía preciosa y te llega y te entra en una pierna, ¿no? Entonces, el mexicano, ¿no? Y el latinoamericano en general sigue yendo a las tiendas, ve el producto, a veces se lo prueba y entonces ya en lo que lo piensa se espera un hot sale, etcétera, pero ya sabe cuál es la talla, cuál es el color real y demás, ¿no? Entonces eso ha hecho que el mercado de retail mejore, aunque desafortunadamente las oficinas siguen estando así de mal. De ahí pues ya nos podemos ir al mercado industrial, que es complementando un poco lo que decía José Carlos, ¿no? Yo recuerdo por ahí del 2010 había una crisis durísima industrial. Los grandes desarrolladores, tanto locales como institucionales, tenían bancos y bancos de tierra, y nadie les rentaba, había muy poca ocupación. Entra la pandemia, empieza el e-commerce y empiezan a rentar y rentar y rentar y se crean los última milla. Hoy no sé si se hayan dado cuenta que hay centritos pequeños de distribución en estacionamientos de centros comerciales, ¿no? A veces piden un producto en la mañana y les llega en la noche, ¿no? O sea, eso es así de, pues, ¿dónde estaba este cuate, ¿no? Y eso es porque toda esa absorción se dio tan rápido que hoy a nivel Latinoamérica hay un 8% de disponibilidad, que es la más sana que ha existido jamás, ¿no? Y la noticia más importante, y sobre todo para este foro, ¿no? del Estado de México, pues es que Ciudad de México incluye Estado de México, obviamente, porque industrial pues realmente en la Ciudad de México es Vallejo y Iztapalapa, podríamos decir, ¿no? Todo lo demás es Estado de México, y como pueden ver, el crecimiento acumulado de Ciudad de México es el mejor por mucho de Latinoamérica, es seguido de Monterrey, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque otra vez, nada más a nosotros como firma, ¿no? Ni siquiera solamente por el nearshoring, sino por el e-commerce todavía, ¿no? A pesar de que pareciera que es menor la absorción, nada más nosotros, por ejemplo, en el mes de junio y julio, en la empresa que yo represento, cerramos para una sola de estas firmas, ¿no? Más de 120,000 metros techados de bodega, ¿no? Entonces, y eso no tiene que ver con el nearshoring, eso es distribución pura y dura, ¿no? Entonces, otra vez, industrial, por eso está en su pico máximo. Y este es un ejemplo que les quise enseñar ya platicamos o ya vimos en la exposición anterior un poco de los sueldos y demás comparables, pero aquí les quiero enseñar cómo hemos podido nosotros enseñarle al mundo el costo de un producto hecho en México contra otros lugares de Asia y nuestro primordial competidor en eso, que es China, ¿no? El primer ejemplo es, si lo haces en Estados Unidos, un producto entre la logística, el costo de renta, empleados y demás, te va a salir más o menos en $1,376. Si los que se iban a China estuvieron haciéndolo por $1,000 más o menos, ¿no? Porque todo bajaba, rentas, sobre todo antes, hoy ya es mucho menos, la mano de obra, que cada vez es más cara, precisamente por el gran desarrollo que tienen. Pero en México es 23% más barata que el 27% que ya traía China, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estamos casi a la mitad, 771 contra 760 más o menos de otros países en Asia, que finalmente pues siguen estando muy lejos y no ayudan. Entonces, creo que es el motivador principal para que el nearshoring siga siendo una gran oportunidad. Son varios de los mercados, ¿no? Y nuevamente, si se fijan en el crecimiento, el más importante crecimiento, y esto es ¿no? digno de orgullo, particularmente aquí en el Estado de México, el CTT, que es
Cuautitlán, Tultitlán, Tepozotlán, ¿no? Ese corredor industrial es el de más crecimiento en el país, ¿no? Que es donde estamos, así que pues todos los mexiquenses podemos estar orgullosos de que tenemos la mayor captación y desarrollo, ¿no? de empresas basadas en el nearshoring. Y luego, bueno, pues nos vamos a, ya en el noreste, Monterrey sigue siendo el número 1, ¿no? En captación de todo este tipo de cosas. Y bueno, con esto, complementando un poco las tasas de desocupación de las que platicábamos, pueden ver que hay lugares como Mérida, ¿no? Que tiene el 0.1% de disponibilidad. O sea, yo creo que ha de haber una bodega en un estacionamiento disponible para rentar, porque no hay absolutamente nada más. San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Desarrolladores como Sinao y otros tienen algo para poder jugar, ¿no? Nuevo Laredo, 0. O sea, no busquen rentar en Nuevo Laredo, no hay un metro y se va a tardar unos añitos en lo que construyen. Tijuana estaba igual en 0 hasta hace poquito que lograron unos desarrolladores meter un par de build to suits con crecimiento y le dieron un 2.2%, ¿no? Entonces, con esto pueden notar más o menos las métricas de cuáles son los estados que han tenido el mayor crecimiento, y mucho de ello, y también de manera muy importante, cómo han ido subiendo las rentas. Les platicaba de algunas operaciones que se hicieron recientemente en Newmark, donde en particular en Monterrey, en una nave industrial que, como comentaba José Carlos antes, se estaban rentando entre 5 y 6 dólares metro, se cerró en 13 dólares metro, 13 dólares metro, y además, digo, solo para que vean el movimiento del mercado, nosotros pues, tenemos el honor de representar a muchas de estas empresas que están llegando. Cuando se termina el contrato de arrendamiento de una de las empresas, nos hablan del corporativo y nos dicen, oye, viene en 3 meses mi renovación y no me quiero mover. No, pues por favor empiézame a negociar. Le hablamos al desarrollador, oye, es que estoy viendo esto, y me dice, bueno, pues tengo 4 formados. Entonces, si me dan ahorita un cheque por un año de renta y con un incremento de 2 dólares y medio, ya lo pienso. Y así hemos tenido que hacer operaciones en algunos mercados porque es tan poquito el desarrollo que está existiendo porque nos ha ganado, ¿no? Obviamente la demanda, que pues hay desarrolladores que, y por eso, bueno, hablando de invertir, ¿no? en desarrollos inmobiliarios, a eso está llegando, ¿no? el mercado el día de hoy, a que puedas pedirle a un cliente, apúntamelo en un chequecito y con un año de estos. Ya ni piden ofertas, ya es directo el cheque porque tengo otras 3, ¿no? Entonces, pues es por eso que es tan importante hoy pensar en ese tipo de inversiones, porque bueno, aquí pueden ver que por ejemplo en Saltillo, ¿no? Hay una variación en la renta del 56%, ¿no? En Mérida, como les decía, del 41%, Aguascalientes 25%, y así podemos ver en cada una de estas gráficas. Esto pues, ya no lo voy a repetir, ya me lo ganó José Carlos, pero es un poquito lo que decíamos de lo que genera las problemáticas del nearshoring, ¿no? Que obviamente ha habido tantos problemas con el canal de Suez y demás, que el día de hoy pues obviamente hace que la gente busque estar donde tiene que estar, ¿no? Y es podría ser el proyecto más importante de los próximos 50 años, siempre y cuando se dé como se debe de dar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a un producto en el Canal de Panamá, ¿no? Le lleva, pues no sé, más o menos 10 días de viaje, ¿no? Y además ahorita están sufriendo de una sequía tan importante que los barcos además tienen que reducir el punto donde deben de detenerse antes de entrar a digamos a las esclusas y demás, ¿no? Entonces esos 10 días se están convirtiendo en 15. Nosotros podemos cruzar de lado a lado, de océano a océano, en 3 días más o menos, ¿no?
Hoy podría yo decir que que puede ser un éxito cuando llegan de un lado y salen hasta el otro, ¿no? Lo que está buscando justamente la nueva presidenta es que se desarrollen más o menos 100 parques industriales, ¿no? Que puedan dar servicio a todo esto, porque yo tuve la oportunidad de ser invitado por la Secretaría de Hacienda a hacer el recorrido completo, y si bien pues es maravilloso poder ver cómo se conecta, ¿no? Un océano con el otro, también era, pues te causaba cierta sorpresa entender cómo de repente pues de la maleza salía gente, ¿no? Que decías, aquí vive alguien, ¿no? Y otra vez, hablando de las oportunidades para los que están en este sector, ¿no? Por cada parque industrial que se haga, vamos a tener que construir casas, centros comerciales, hospitales, porque otra vez hay zonas que están verdaderamente relegadas, ¿no? Entonces, este puede ser el proyecto verdaderamente del siglo, siempre y cuando de verdad los gobiernos puedan de alguna manera generar las condiciones para que nosotros como corredores inmobiliarios, como inversionistas, como desarrolladores, pudiéramos llegar a ser, a representar a nuestros clientes o poner el dinero que tengamos que hacer para darle toda la infraestructura alrededor, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquí les quería platicar un poco del famoso impacto de Tesla, ¿no? Como saben, bueno, se hizo bombo y platillo que venía Tesla y que iba a generar millones y millones de dólares, y casi ya veíamos cuando nos dan la mala noticia de que desafortunadamente se pone en stand-by, y que se puso en stand-by porque pues, los resultados de Tesla no fueron los que esperaban, porque justamente una empresa china, BYD, que hoy está muy fuerte en México, es la número 1 en ventas de autos eléctricos en el planeta, ¿no? Entonces, en el momento en que baja la venta de Tesla, no sé si alguno ha podido o pudo, por ejemplo, a principios de año ir a cotizar un coche en Tesla, ¿no? Los estaban vendiendo al 70% de su precio, al 60%, digo, con el pretexto de que iba a cambiar el modelo y demás, que además no cambió, solo el del sedán, pero todavía no en México. Y por la guerra que estaban teniendo contra BYD, que tiene coches espectaculares, ensamblados en México y que están empezando ya a crear manufactura en México. Entonces, eso habla de la relevancia y de lo poco, digamos, del poco impacto que iba a generar toda la industria en Monterrey automotriz. No, es más o menos el 15% de toda su manufactura. Entonces, de entrada, pues no es así como de, se va a desbalancear la finanza de Nuevo León, ¿no? Sí, y además era tan solo una parte de ese 15%. Entonces, no, digamos que nada cambia. Y como platicábamos, ¿no? Las inversiones, esta es una inversión histórica en el estado que más inversión históricamente capta para ya sea nearshoring o simplemente expansiones. Estados Unidos, ¿no? Tiene más o menos 124 proyectos, ¿no? Y de empresas que están ya se expandiendo o entrando a México a hacer manufactura. China ya está en 60 y lleva apenas 2 años explorando, ¿no? Entonces, como bien decía José Carlos, los chinos ya no se llaman Juan Zedong, ya se llaman Juan López, ¿no? Y esto se da por un tema muy importante, que es que están entrando, por ejemplo, esto es solo para que se puedan dar una idea de la cantidad de capital inversionista que se está dando para poder entrar al mundo industrial, ¿no? Y que así como hay muy buenas opciones como la que planteaban, ¿no? CNOW de poder entrar desde una persona física a meterte al mundo industrial, esto es como se le dice en inglés, state of the art, ¿no? Esto es lo más sofisticado y la evolución institucional del mercado industrial en el país. Y estas son las fibras más relevantes. Antes, la fibra 1, que además pues, siempre aplaudirles que fueron la
la primera y la valiente que se atrevió a decir, bueno, pues voy a poner mi patrimonio personal en hacerlo público, terminó, por muchos años fue la número 1, hasta hace un mes que se cierra la operación de Prologis con Terrafina y que forma la fibra más grande de Latinoamérica, con la mayor concentración de metros cuadrados, tanto rentados, techados de distribución y manufactura como de banco de tierra. Y además, siempre que se dan este tipo de operaciones, obviamente a uno o a otro le sobran, ya sea una bodega en un estado que tal vez no es donde querían crecer, bancos de tierra, y ahí es donde vienen muchas oportunidades para nosotros. Entonces hay que estar siempre, ¿no?, muy atentos de qué hay en nuestra zona preponderante para poder salir a vender este tipo de cosas, ¿no? Y esto es un poco nada más corroborar lo que les platicaba de cuál es el plan nacional, ¿no? Estamos hablando de 100 parques industriales más o menos, y que, como todo parque industrial, pues que necesita tierra, electricidad, agua y demás, y que no en todos lados hay, ¿no? Y eso me lleva justamente a lo complicado. ¿Por qué no somos ya la potencia que quisiéramos hacer? También en algún momento tuve la oportunidad de ser invitado por el Fondo Monetario Internacional a una plática, porque ellos no veían que estuviera creciendo la economía y la inversión, el registro de inversión extranjera directa en el país, y decían, entendemos que están entrando muchas empresas chinas, pero no podemos entender cómo es que se logra o sea, ¿por qué no podemos contabilizar, ¿no?, que está entrando ese dinero? Y pues como bien dijo José Carlos, pues los chinos son muy abusados, ¿no? Entonces, en México existe un concepto que se llama shelter, ¿no? El shelter, para quienes no lo conocen, es empresas, ¿no?, primordialmente fronterizas, pero no necesariamente, ¿no?, que ya están funcionando, ya tienen RFC, cuentas bancarias, tienen una ubicación, tienen todo lo necesario para operar, empleados, todo. Y entonces una empresa china llega, compra ese shelter, y que además ya se llama Refacciones Automotrices El Campeón, SADCB, en vez de Chile Wenyong, ¿no? Y entonces con eso está cumpliendo justo con lo del 70% de las partes que se tienen que hacer localmente, ¿no?, y que por ello pues le están dando la vuelta, no nada más a poder entrar legalmente al tratado, sino darle la vuelta a Trump y sus amenazas de que si los chinos empiezan a fabricar en México nos va a poner tasas impositivas y demás, pues también le dan la vuelta, porque ya la empresa por la que están entrando es una empresa mexicana, establecida de tiempo atrás mediante el shelter. Y ese shelter, el tema que tiene es que precisamente un Fondo Monetario Internacional, quien tiene que analizar cómo van a prestarnos dinero como país, de pronto no puede, no ve dónde está entrando esta inversión. Dice, pero me hablas de que está entrando muchísimo dinero, ¿dónde está? Pues, porque empresa, las refacciones, El Campeón, pues fue creada en 1982, ¿no? ¿Y por qué me dices que es nueva inversión? Pues no sabe que es que entró, la compraron y ahora tiene todos los millones de dólares de los chinos atrás, ¿no? Luego, un tema creo que preocupante que he vivido en carne propia. Nosotros como Newmark tenemos vamos a decir, toda la parte de servicios de backup, que le dicen, que son contables, financieros, fiscales o de atención a clientes, normalmente nacieron en Estados Unidos y con el tiempo se fueron haciendo offshore justamente. Hoy el offshore favorito de ese tipo de servicios, que son los famosos call centers, a todos nos ha pasado que hablan a su tarjeta de crédito y les contesta un dominicano, les contesta alguien así con un acento rarísimo porque pues no está en México, ¿no? Entonces, lo mismo para las empresas, sobre todo americanas, están haciéndolo en India. Entonces, tal vez también les ha pasado que hablan a Amazon en Estados Unidos y les contesta Apu, ¿no? Y con ese inglés súper complicado y demás. Y es porque están contratando cientos de miles de personas para dar esos servicios en la India por una razón particular. Una, son 10 veces nuestra población, entonces pues hay de dónde.
y 2, son completamente bilingües. Cuando a mí el presidente de mi firma en Nueva York me dice, oye, voy a empezar ya te voy a comprar la idea de hacer más de nuestro offshore en México directamente. Ya no está la India, te va a hablar la directora de esos servicios, me habló, me pidió todo lo que había que hacer y me dijo, a ver, vamos a empezar piloto proyecto, 16 personas. Necesito 16 personas, contadores bilingües, van a ganar entre este rango y este rango, dependiendo de lo que tienen que hacer. Esto me lo dijo en octubre y hasta marzo pudimos conseguir a la gente, y eso que usamos headhunters, ¿no? Gente que nos ayudó por todos lados, y estamos hablando de contadores, no es que estaba hablando yo de ingenieros en construcción de cohetes a la luna, ¿no? O sea, contadores. ¿Y saben cuál era el tema, el gran tema por el que no, o sea, de cada 100 había un candidato? El inglés, ¿no? Entonces, es increíble que teniendo la capacidad, siendo uno de los países que mayor número de ingenieros con altísimas calificaciones egresan año con año de nuestro país, un porcentaje así es bilingüe. Y algo que sí es clave es el nearshoring es bilingüe. No hay más. Si no tienes inglés al menos, hoy cada vez más hay que poderse comunicar con los chinos, ¿no? Pero porque también el inglés de los chinos es muy complicado. O sea, yo no sé cuál no entiendo nunca, si el hindú, el inglés de India o el inglés chino. De verdad es así de, necesitas traducción del inglés, ¿no? De inglés a inglés. Pero bueno, el punto es, nosotros tendríamos, de verdad seríamos una potencia también en los servicios de offshore si tuviéramos educación en inglés desde primaria, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que los gobiernos tienen y que nosotros como industria tenemos que empujar hacia los diferentes gobiernos, porque no podemos quedarnos atrás por cosas como esa, ¿no? Lo demás ya son cosas más delicadas, como la seguridad, que todos sabemos que hay ciertos estados donde es complicado, y por el otro lado un tema muy importante que es la electricidad. Lo increíble es que tenemos la generación. O sea, si tú hablas de Ciudad Juárez, que es uno de los, ¿no? Lugares históricos de captación de manufactura, por poner una idea para hacerlo un poco más didáctico, si esto es Ciudad Juárez, toda la electricidad la tenemos aquí, pero para abastecer 3 veces la ciudad. El problema es que el crecimiento de todo el nearshoring está aquí abajo y ahí no hay nada de electricidad. Entonces, CFE no la podemos culpar de que no la genere, pero sí de que no ha hecho la inversión para bajarla aquí. Y entonces, mientras no tengamos eso, puede haber millones de personas comprando tierra. Nosotros se nos han caído operaciones firmadas porque se tenía ahí que CFE iba pagándole, no le estamos pidiendo además que haga la inversión. Llegaba la empresa china y decía, yo necesito manufacturar ahí, etcétera, etcétera. Y CFE decía, órale, yo tengo los KBAs necesarios, perfecto. Y cuando iban pero te vendo la transmisión en $2 millones, etcétera, etcétera, ahí están los $2 millones, y aún así ha sido todo un reto poder llevar la luz de un lugar al otro. Entonces eso creo que va a ser, y por eso tal vez José Carlos hablaba de nada más un 3% por ahí de lo que podemos crecer, que es muy importante, pero pues estamos dejando en la mesa una cantidad estratosférica de dinero por ese tipo de cosas. Entonces, hoy lo que les recomiendo, ¿no? Todos los que nos dedicamos a vender, ¿no? Pues tratar de buscar terrenos, por ejemplo, o lugares donde de antemano podamos ir a ver qué tanta electricidad tiene si nos queremos meter en el mundo de offshoring, porque sin eso sí estamos reduciendo nuestro potencial de manera importante. Y bueno, pues el punto es, creo que sobra decir que con todo y con todos sus retos, ¿no? El nearshoring, salvo que algo radical pase, como pues lo que digo, ahorita ya vimos que, y no me quiero meter en política, pero ya vimos que Estados Unidos y Canadá están un poco preocupados por estos cambios que puede haber al Poder Judicial y demás, y esperando que eso no genere mucho problema. Y como bien dijo un colega mío en otra ponencia, siempre en México nos preocupamos
porque, hijo, el gobierno ahora va a hacer o no va a hacer o va a deshacer y eso va a quitar las inversiones, y etcétera, etcétera. Siendo que el país que ha crecido en los últimos 20 años más del planeta es China, y China es comunista, China tiene problemas de derechos humanos, China controla a sus jueces, China, y todos los gringos y de todos los lados del mundo igual fueron y metieron su dinerito. ¿Por qué? Porque pues es negocio, ¿no? Entonces yo calcularía que aún con algún cambio importante no afecte tanto como para preocuparnos, pero hay que tener cuidado otra vez en lo que decía José Carlos, en la comunicación, ¿no? Cómo lo comuniquemos hacia afuera va a hacer que esto pueda o no ser un éxito. Por último, nada más unos ejemplos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Numark creamos, todos estos son softwares de los que Numark somos dueños, y es nada más para que puedan darse un poco una idea de cómo funcionan los diferentes. Es tanta la necesidad de, por poner un ejemplo, ¿no? Va a llegar lo que hicimos, ¿no? Lo que les platicaba de la fibra. Imagínense cómo controlas la cantidad de metros cuadrados que tiene la nueva fibra Prologis Terrafina. Es imposible, ¿no? Y estamos acostumbrados, o durante muchos años lo hicimos mediante Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un dashboard que tenemos nuestro en Numark, que ahí venía el QR por si lo querían, se los voy a tratar, ahí está, para que ustedes le puedan picar y demás en su momento. Pero con este dashboard lo que hacemos es todo el mercado industrial de Norteamérica, digo, lo tenemos hasta Latinoamérica, pero aquí me quise centrar básicamente en Estados Unidos y México, en donde tú vas viendo cada uno de esos mercados, qué tiene, qué no tiene, cómo está, y con eso puedes medir claramente todas tus propiedades, ¿no? Te vas a, ¿no? Así es como lo verían ustedes o lo puede ver un cliente, ¿no? De a ver dónde estoy, quiero ver, ¿no? Más o menos cómo se maneja Monterrey, las rentas, ¿no? La disponibilidad, pero pues vamos a ver ahora mejor Las Vegas, ¿no? Y así. Entonces, la verdad no sé por qué se saltó un par de estos, perdónenme. Esta, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Newlytic es en tiempo real, y ya se me terminó el tiempo, una disculpa. En tiempo real podemos medir justo lo que les platicaba de las naves industriales de esta firma, ¿no? Imagínense, no sé, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuántos centros de distribución, de manufactura y demás tiene? Entonces, un Excel no te da el ancho, ¿no? Entonces, tienes que tener este tipo de tecnología que te explique cuántos contratos tiene, cuándo van a vencer esos contratos, de qué forma lo tienen, si lo pueden comprar, si no lo pueden comprar. Y eso lo tienes que hacer mercado por mercado, ciudad por ciudad, país por país, ¿no? Entonces, este tipo de, como pueden ver aquí, te puedes mover por todo el mundo y al cliente le da un snapshot de realmente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, ¿no? Y bueno, pues como se me movió un poquito, pero bueno, más o menos esa es la presentación. No me queda nada más que agradecer otra vez y de verdad el Estado de México es punta de lanza en tema inmobiliario, tanto residencial como de oficinas y sobre todo industrial, así que felicidades a los organizadores y muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la ponencia de Giovanni D'Agostino, presidente de Newark, México, y pedimos por favor la participación de la presidente Aida Rivera de Toluca para que le dé su reconocimiento. Buenos días. Entregamos el siguiente reconocimiento a Giovanni D'Agostino por la participación en este Magnoforo Estatal de Estado de México. Muchísimas gracias. Río, te ayudo con algo porque no vas a poder, pero tenemos Maravilloso. Gracias.
Ok. Gracias. Pero váyanse más para Sí, allá para la la forma no es un poco porque no, no Sí, está yo como- también.